Queridos hermanos, nos habla hoy el Señor de cómo Dios nos llama. Fíjense, aquí habla el profeta Isaías de el justo. ¿Cómo se sabe cuál es el justo? ¿Cuál es el pecador? No es solo el hecho de alguien que está en pecado. Ahí es evidente, obviamente, pero no siempre se ve que si una persona está o no está en pecado. O sea, el justo en la Escritura, ¿quién es? Es aquel que se ajusta a la voluntad de Dios. Un ejemplo muy claro y directo de esto es San José, esposo de la Virgen María, que es llamado justo. Lo dice en el Evangelio. San José, que era justo, no quiso denunciar a la Virgen María públicamente, sino quería hacerlo en privado. Suena feo decirlo así, pero era el término técnico, por así decir, que se usaba en aquella época. Entonces, primero José, cuando Dios le está hablando a través de los sueños, lo primero que le dice: acoge a María, recíbela, es tu esposa, y vas a recibir a ese niño también. Vos le vas a poner el nombre, que significa vas a ser el papá del niño ante todos. Después, cuando están ya en Belén, han venido los Reyes Magos y se van. En un sueño le dice: pronto, dice Dios, el ángel de Dios le dice: toma a tu mujer y al niño y llévalos a Egipto. Vete con ellos a Egipto. Y él no, sin esperar a nada, inmediatamente se levanta en medio de la noche y se va a Egipto. Fíjense, a una nación que él no conocía, no sabía. Es verdad que había judíos seguramente habitando en Egipto, y es posible que le hayan ayudado, pero aún así estás en otra nación, estás en otro lugar, no es lo mismo que estar en tu propia patria. Pero él obedece, él se ajusta a la voluntad de Dios. Después, cuando el ángel le dice: ya puedes regresar, regresa a Israel. Y después el ángel otra vez le dice: vete a Nazaret, y se va a Nazaret. O sea, a cada paso José se va ajustando a la voluntad de Dios. Por eso dice aquí: la senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. O sea, el justo es aquel que siempre está buscando la voluntad de Dios, está tratando de realizarla. Y dice: en las sendas de tus juicios, Señor, te esperamos. Cuando habla aquí del juicio de Dios, también no es solamente un juicio de que alguien va a ser juzgado, sino el juicio, un buen juicio de que alguien que tiene discernimiento sobre las cosas de la vida, entonces tiene un buen juicio, es el juicio de Dios. Y entonces dice: tus juicios son luz de la tierra, y aprenden justicia los habitantes del orbe. Ahora, cuando la persona no se ajusta a la voluntad de Dios, sino que quiere hacer su voluntad, dice, sucede esto. Como la preñada, cuando le llega el parto, se retuerce y grita angustiada: si éramos en tu presencia, Señor.
concebimos, nos retorcimos y dimos a luz viento. No trajimos la salvación al país, no le nacieron habitantes al mundo. Fíjense cuando las personas no se apoyan en Dios, no buscan la voluntad de Dios. Entonces se esfuerzan, hacen cosas y al final es puro viento. No se refleja eso en la vida de la persona como una bendición, como Dios actuando en la vida de esta persona. La bendición muchas veces la pensamos como que Dios me bendice, significa que Dios va a hacer lo que yo quiero. Y no, es al revés. La bendición significa que Dios te pone los medios para que hagas la voluntad de Dios, no tu voluntad. Él te da los medios para que la puedas realizar. Y en el Evangelio dice esta palabra potente: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Hermanos, ¿qué es lo que nos cansa? ¿Por qué estamos tan cansados? Estamos tan cansados por querer hacer nuestra voluntad, porque nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios te llama a conversión, cuando Dios te llama a, por ejemplo, si las personas viven en pareja, buscar la bendición de Dios en un santo matrimonio. Si hay la tentación de la lujuria, dice San Pablo, huid de la fornicación. Huid. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a la muerte, nos destruye. Entonces, eso es lo que nos cansa cuando estamos en pecado. Nos desgasta vivir en pecado. Obviamente no son solo eso los pecados, por ejemplo los pecados sexuales. También está el pecado de la avaricia, del afán de dinero, el pecado del odio, del rencor, el pecado de querer imponer nuestra voluntad a los demás. Y eso nos cansa y nos agobia. Y nos dice: cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el yugo de Dios? Se entiende la palabra yugo, ¿verdad? Yugo es un instrumento que se le ponían a dos bueyes para que entre los dos llevaran una carga. Eso significa yugo. Para entender la palabra de Dios, tenemos que entender la palabra que está utilizando literalmente también. Y dice yugo. ¿Cuál es el yugo que Dios nos ha entregado? Es la cruz. Carga con tu cruz. ¿Cuál es la cruz? La cruz no es todo sufrimiento, hay un sufrimiento específico, porque también hay sufrimientos por nuestros pecados. Por ejemplo, una persona que roba y la descubren que estuvo robando y la llevan a la cárcel, entonces va a sufrir en la cárcel, pero no es una cruz ese sufrimiento, sino que ese sufrimiento es consecuencia de sus actos, de sus pecados. O una persona que ha comido demasiado, después le da no sé qué en el estómago, se siente mal por eso. ¡Ay, qué cruz tan grande que tengo! No, eso no es la cruz, es consecuencia de tus pecados, de la comilona que te pegaste. Pues son pequeños ejemplos que ponemos, ¿verdad?, para comprender.
En cambio, la cruz es el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguien se casa por la iglesia, está viviendo una persona con el santo matrimonio, es evidente que no siempre todo va a ser maravilloso entre los dos. Surgen problemas, surgen dificultades, surgen conflictos, incluso puede surgir, Dios no lo quiera, pero puede surgir una infidelidad. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Darle una patada al otro y decirle, no, ya me aburrí con vos, ya se acabó todo? Pues no. Es abrazar la cruz, es amar al otro, hasta las últimas consecuencias. Yo me recuerdo bien de una señora en Bogotá que el esposo la abandonó. La abandonó. Se fue con otra jovencita. Obviamente, resulta que como ella era jovencita y él era mayor, avanzando en edad los dos, llega un momento en que él ya está muy mayor, se enferma, tiene que ir al hospital y lo deja, la jovencita deja al hombre. Cuando la esposa se entera, va a cuidarlo. Y este hombre no le había pedido perdón, ni siquiera le había pedido perdón. Ella fue porque era su esposo y fue a servirlo, y lo sirvió hasta el último aliento, porque pues ya estaba muy mal, se enfermó y murió. Pero tuvo unos días de sufrimiento el hombre, y ella lo acompañó, lo estuvo cuidando. Eso es amor verdadero. Lo otro son cuentos de camino. Si tú no vas a amar al otro hasta dar la vida por el otro, eso no es amor. Eso es interés. Mientras me sirva, mientras me funcione, bien. Cuando ya no me funcione, le doy una patada y busco otro, y ya está. Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad de hoy? ¿Qué está pasando en eso? Está pasando que van con uno, con otro, con otra, se hacen los enredos que se arman cada persona en su vida, en su historia, y al final se quedan solos. Ni siquiera con los hijos, porque los hijos ante este caos de vida no quieren saber nada de vos. Entonces, y quedan en la soledad. Cuando si hay un santo matrimonio, hay esa entrega de los dos con la ayuda de la comunidad cristiana, perseverantes en la oración, pueden llegar hasta el final de sus días juntos, hasta una edad avanzada. A mí, por ejemplo, me tocó celebrarle a mis padres las bodas de oro, y fue una gracia. Después ya mi papá se enfermó, ya no pudo estar mucho tiempo más, después mi mamá, pero estuvieron, y con grandes sufrimientos, porque hubo un tiempo en que mi papá tuvo esta enfermedad del alcoholismo, mi mamá sufría mucho por eso, pero no se abandonaron. Incluso lo pensaron, porque la mentalidad del mundo te hace pensar cosas que no son. Pensaron separarse, pero perseveraron, y sobre todo sostenidos por la comunidad cristiana. Entonces, el yugo es la cruz, donde Dios te ayuda, donde Dios te sostiene, donde Dios no te abandona, sino está siempre contigo. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser humilde significa
reconocer tu fragilidad, reconocer que somos débiles, reconocer que necesitamos de la oración. Y encontraréis vuestro descanso. ¿Cuándo descansa una persona? Una persona que no puede dormir, ¿por qué no puede dormir? Porque tal vez tiene conflictos con otro, tiene deudas, tiene situaciones, no sabe qué hacer. Pero si tú estás en paz con las otras personas, porque tú te reconcilias, porque tú buscas amar a los demás, servir a los demás, estás en paz interiormente, descansas. Encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Lo pesado no es la cruz, hermanos. Lo pesado son los pecados. Quien está en pecado lleva una carga horrorosa. Por eso, cuando alguien se confiesa, se arrepiente de sus pecados, siente como un alivio, siente como que le han quitado una gran carga. Y es verdad, los pecados son una terrible carga. Y el Señor te quiere liberar, te quiere dar la gracia de vivir en paz, poder descansar y poder mirar al otro no como enemigo, sino como hermanos en Cristo. Vamos pues ahora a continuar nuestra celebración alabando, bendiciendo a Dios.